Bueno, y yo le preguntaba justamente a la senadora Estensoro y al diputado Amadeo cuando estábamos escuchándolo a La Baña, lo que grabamos en sus oficinas, ¿no? Bueno, ¿la oposición va a hacer un frente? ¿Qué van a hacer? A mí me parece que tampoco hay que juntarlo todo, ¿no? Creo que tiene que haber una opción más socialdemócrata que incluya el radicalismo, la coalición cívica, el FAP, que en el fondo ocupe el espacio que ocupaba el radicalismo por sí mismo hasta finales de los 90, cuando esa posibilidad, bueno, ya no existe más. Y la verdad que tenemos que tener, creo, la inteligencia, como ocurrió en Uruguay o en Chile con la Concertación Chilena o el Frente Amplio en Uruguay, de crear un frente que exprese ese espacio. Y después habrá un frente justicialista o más de corte justicialista, pero creo que juntar todo no es aconsejable. Yo comparto con María Eugenia, tiene que haber, no muchos, pero espacios donde haya acuerdos básicos. Por eso oigo con alegría lo de Roberto, que es mi amigo y con quien converso cotidianamente, porque él propone formar estos espacios, pero además formarlos con una mirada estratégica de pensamiento positivo sobre el futuro de la Argentina, porque Magdalena, estamos en momentos muy críticos, ¿no? Por eso decíamos que el tiempo está muy tormentoso. Muy tormentoso, pero sin embargo no hay que perder la mirada optimista de que se puede dialogar entre los diversos espacios, más que se puede es nuestra obligación, ¿no? Si no dialogamos, si no pensamos cosas juntos, esta crisis que ya se está viendo sin duda se va a prolongar en el tiempo. Así que mucho esfuerzo para ser optimista, positivo y mucho diálogo, ¿no? Justamente hace unas horas, en una entrevista que dirige Guy Sormont, el filósofo y sociólogo francés, él, una de las cosas que subrayaba, que al llegar a Buenos Aires le había llamado la atención, ¿no?, el antagonismo, ¿no es cierto? Es decir, aquello de que el que no piensa como yo es mi enemigo. Y yo le decía, mire, los políticos de la oposición piensan lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que eso es el modelo político que inauguró Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. La Argentina hasta el año 2003 no estaba dividida en dos bandos. Había debate político, había discusiones, había crisis, pero no esta idea de que eso era algo que pensamos que habíamos dejado atrás, Magdalena, en el 83, después de la tragedia de la última dictadura militar y décadas de enfrentamientos y de mucha violencia política. Lamentablemente hemos vuelto a lo peor de otras décadas de la Argentina no democrática, porque la democracia no es solamente votar, el voto es fundamental, es el requisito primero y básico, pero el respeto a la ley, que el gobierno se ajuste a la ley, que no ponga como sospechoso al que piensa diferente, todo el ataque a la prensa, ¿no? Y quiero decirlo acá en este canal, es realmente, si realmente el gobierno llega a hacer algo, a intervenir, el Grupo Clarín, estamos volviendo a la época, por ejemplo, Isabelita estatizó todos los canales de radio y de televisión, había la idea de que los medios eran subversivos, eran golpistas, los militares mucho peor todavía, y traje acá una cita que saqué de un documental que hiciste, el documental El día después. Ah, sí, cuando fueron 15 años de la sentencia en el juicio de los comandantes. Sí. Que eran entrevistas a sobrevivientes de los campos de concentración, y me sorprendió que uno de los sobrevivientes era Jacobo Timerman. Jacobo Timerman, que pudo salir del país por la presión de la prensa libre internacional, seguro, por el gobierno de Estados Unidos, por la OEA, que ahora está siendo cuestionada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino acá a ver lo que pasaba en el país y exigió que Timerman fuera liberado. Y Timerman cuenta ahí, que a mí me pareció desgarrador, que a él lo torturaban sin parar, porque los militares no podían entender, querían que ellos delatara cuál era la conspiración, sí, ahora le dicen corporación, pero es lo mismo, la conspiración, ¿no? ¿A qué conspiración contra la Argentina él respondía? Y él decía que él era un periodista independiente y profesional. Son las palabras que él usa, dice. Ellos querían confirmar que esto era que yo era parte de una conspiración, que La Opinión no era un diario de por sí y que yo no era un periodista independiente y profesional, sino que formaba parte de una conspiración montonera, del ERP, o del sionismo, o marxista, o de Wall Street, ¿no? Y estamos de vuelta a la idea de que los periodistas, o quien tiene un pensamiento crítico, es subversivo, ¿no? Peligroso, es ¿no? peligroso. Sí, sí. Sin duda, por lo mismo que ustedes han mencionado, lo que decía María Eugenia, y quiero agregarles otro dato más, por lo cual es muy perverso esta idea del amigo o enemigo. Además, es ineficiente.
Ayer hemos dado los precios el índice de precios nuevo, que da casi 25% a pesar del congelamiento. La economía se está cayendo como un piano. El dólar vale 10 pesos, no crece la inversión. Todo esto podría resolverse escuchando al otro. En la Cámara de Diputados nosotros hemos hecho enormes esfuerzos por presentar presupuestos que podrían resolver los problemas económicos, todo al tacho de basura. Cuando uno piensa que el otro no es una persona que vale la pena escuchar, sino un enemigo, no lo escucha. Pero el otro tiene buenas ideas. Como la presidenta se encierra cada vez más sobre sí misma, pasan dos cosas. Primero, necesita acallar las voces. Por eso lo de papel prensa, por eso del Grupo Clarín, por eso lo de los jueces, silencio. Pero además solo escucha a los propios y se escucha a sí misma. Y está pagando el precio ella y el país de encerrarse y no escuchar. Por eso el gran desafío para el próximo gobierno y para el próximo Congreso es escucharnos y construir desde allí, Magdalena, por cuestiones éticas, pero también por cuestiones, diría, operativas para salir de este problema que estamos teniendo, ¿no? Lo que pasa es que son tiempos tan tormentosos, como decíamos, porque, por ejemplo, las amenazas a un fiscal, ¿no? Amenazar a los hijos, es realmente volver para atrás volver en el para tiempo. atrás, cosas que creo que por eso estamos tan afligidos, ¿no? Porque hemos vivido épocas mucho peores. Sin embargo, la angustia que vive, porque creo que Pobre en 30 Marijuán, años, debe ser terrible. Sí, debe ser ¿no? terrible. Terrible. ¿no? Lo que sí, yo creo, y lo digo a la gente que me imagino que a ustedes les pasa igual, que te para en la calle y te dice, por favor, hagan algo, estamos desesperados, ¿no? Y yo creo que quien está más desesperado en este momento es el gobierno. El que tiene más temor es el gobierno. Porque ellos saben que tienen un plazo limitado por más que lo quieran extender, y lo que encubre todo este relato y todo el control de los medios y del cepo y ahora de la justicia, que no lo van a conseguir, no lo van a conseguir, es una enorme asociación ilícita, como está saliendo, de negocios de la presidenta con su marido fallecido y con todo el mismo equipo que ha estado ahí, de negocios de enriquecimiento, donde han ido apropiando de partes de empresas, del dinero de la obra pública, y eso es lo que no tienen hacia dónde ir. Entonces, en los que están más asustados, y eso tenemos que entenderlo, y que finalmente hoy ha habido una señal muy importante, que es el fallo de la Cámara del Contencioso Administrativo, ¿no? Sí. Diciendo que las penalidades a los economistas que difundían el INDEC real, la inflación real, perdón, no eran correctas. Entonces yo creo que vamos a ver, y el fuero contencioso administrativo era el que era justamente más kirchnerista. Sí, entonces creo que hay una reacción, que va a haber una reacción, y que entre todos, porque estamos trabajando juntos. Sí, yo creo que con usted, diputado, hemos tocado el tema, ¿no? De ese papel que se llama CEDIN, creo, ¿no? Sí, claro. Que es como otra moneda más, no sé, una cosa rarísima. Un dólar fabricado por Moreno. Este invento del blanqueo es un manotazo de ahogado. Más aún es el testimonio del fracaso. Con esto se cae la especificación, se crea una moneda, pero además se crea sobre bases falsas. Hace 2 o 3 semanas el gobierno ha anulado las cautelares. Entonces le están pidiendo a alguien que blanquee su dinero, lo ponga en el Banco Central y espere que se lo devuelvan dentro de 3 años. Pero si no se lo devuelven, a diferencia de lo que pasó en el 2001, no puede ir uno al banco a pedir un amparo. Entonces queda librado a la omnipotencia del gobierno. Y además crean un instrumento que va a ser un objeto absolutamente de bicicletas, se van a llenar los bolsillos muchos haciendo bicicletas con el CEDIN, cuyo impacto económico va a ser prácticamente cero. Yo le decía, tengo todavía algún amigo en el equipo económico en rangos menores, digo, muchachos, ¿no sería mucho más fácil tener un buen plan económico, ordenarse, hablar de confianza, plantear el largo plazo? ¿Y ellos qué dicen? No, porque lo que ellos dicen, no me dicen lo que piensan, y es, no podemos pensar libremente, porque la presidenta nos está mirando. Yo sé que le han llevado a la presidenta algunas propuestas de resolución del sistema cambiario, y la presidenta contesta cosas tales como, no voy a engordarle los bolsillos a los ganaderos y a los agricultores con un adeudamiento, no voy a hacer esto. Todas respuestas que tienen que ver con conspiraciones. Y por lo tanto la capacidad de pensamiento está frenada y solo queda los parches y los inventos. Y por este camino el gobierno va muy mal,
y a la gente le va a ir peor, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, de todas maneras lo importante es encontrarnos y charlar como hemos hecho esta noche. Y yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Es complicada la hora, es la hora de la comida, pero bueno, muchas gracias y bueno, y que el cielo nos ayude. Y nosotros mismos nos vamos a ayudar, porque seguimos dialogando y creando, vamos a poder salir adelante. Muchas gracias a los dos, muchas gracias. Bueno, y acá tengo dos invitados más, el ingeniero Jorge La Peña, el señor Weiss, que es presidente de la Cámara de la Construcción. Y justamente, no sé si usted estaba escuchando lo que hablábamos en la otra mesa, es un panorama bastante aterrador en el sentido de que uno va caminando por la calle y mira en todos los barrios innumerables avisos de venta o negocios vacíos. ¿Cómo repercute eso en la construcción? ¿Usted se refiere al mercado inmobiliario sí, o a la ley de blanqueo? Bueno, no, las dos cosas, porque el mercado inmobiliario obviamente tiene un precedente que es el mercado de la construcción. Sí. Bueno, efectivamente, el mercado inmobiliario está en niveles de actividad del orden del 40-50% de hace un año. Claramente ha sido afectado por el cepo al dólar. Y nosotros hemos dicho reiteradamente que para que se especifique el mercado tiene que haber un cambio cultural en la sociedad, una sociedad acostumbrada hace 30 o 40 años a operar en dólares en este segmento y bueno, eso no es algo sencillo de hacer de un día para otro, ¿no? O sea que el mercado inmobiliario efectivamente está con niveles de actividad muy bajos, mucho más en Capital Federal que en el interior, ¿no? En el interior la merma es menor, si bien ha habido merma de actividades. La industria de la construcción es otra cosa. La industria de la construcción sigue estando bastante demandada, estamos creciendo o hay una proyección de crecer del orden del 5% respecto al año anterior. ¿Pero quién compra? Perdón por la ignorancia, pero ¿quién compra? ¿Inmuebles? Sí. Bueno, compra aquella gente que necesita comprar y el problema es que lo que han salido del mercado básicamente, y esto es un tema, Magdalena, que habría que preguntarle más a las cámaras inmobiliarias, ¿no? Que son las que manejan estadísticas. No, les hemos preguntado no también. La Cámara de la Construcción. Pero, están preocupadísimos, sí. Sí, no, me refiero, los que manejan estadísticas del mercado inmobiliario son ellos más que nosotros que manejamos estadísticas de la industria, que no es exactamente lo mismo. Pero, digamos, lo que se han retirado en gran medida del mercado son los inversores, digamos, los inversores que estaban acostumbrados a invertir dólares en un inmueble y vender el inmueble y recuperar dólares, ese segmento, es decir, aquellos que no tienen necesidad de vender, bueno, básicamente son los que se han retraído del mercado, ¿no? Claro, y La Peña, creo que con usted comentábamos un día cómo ha caído nuestra producción de combustible, cómo vio que no se habla más de Vaca Muerta, por ejemplo, que era el gran emprendimiento. Bueno, antes que nada la producción de petróleo sigue cayendo ya desde hace bastante tiempo, yo diría del año 98 para acá, estamos en una de las mayores caídas de toda la historia. Y lo mismo ocurre con la producción de gas del año 2004 para acá, que son ya 9 años. Esto combinado con demandas crecientes da lo que fatalmente ocurrió, que la Argentina perdió el autoabastecimiento energético que tenía, es decir, un país que producía dólares y ahora a cambio de eso los consume porque tiene que importar cantidades que son fuertemente crecientes. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, yo creo que ha habido una falta de percepción de largo plazo, estratégica, de cómo se maneja un sector vital de la infraestructura como es el sector energético. Pensá que nosotros le exportábamos gas a la ciudad de Santiago de Chile, ¿no? Y la Argentina tenía una reserva de gas que era la más importante de América. Los descubrimientos de la década del 70 y del 80, yacimientos gigantes en Loma de la Lata, pusieron a la Argentina entre los países del mundo que más gas consumían en proporción. Y de hecho tuvimos una política exportadora, pero lamentablemente la inversión exploratoria para descubrir nuevos yacimientos no se hizo. La Argentina en esta década ha invertido menos de la mitad de lo que invertía en la década del 80 y esto implica un retroceso. Nos hemos consumido un stock de productos no renovables y estamos pagando las consecuencias. No sabemos hasta dónde esas consecuencias van a ser onerosas, lo que sí que sabemos que van a ser de larguísimo tiempo. Y el gobierno no ha atinado a idear una solución efectiva para poder paliar estas circunstancias. Hemos perdido una década
en maniobras dilatorias, en no reconocer los problemas, en negarlos, en insultar, en pelearse con los críticos y cosas por el estilo. Y bueno, la única verdad es la realidad y hoy lo estamos pagando muy caro, ¿no? Sí, a propósito de pagar muy caro, yo no sé si tengo bien el dato, pero es cierto que, por ejemplo, los buques tanques, los que nos traen el gas licuado, pagan por día arriba de $60.000 de estadía. Y son barcos muy caros y entonces una estadía se mide en horas y es eso aproximadamente. Es decir, son valores de decenas de miles de dólares. Pero además la Argentina, como ha llegado sin una concepción, diría, previsoria y estratégica a esta situación de importador, estamos pagando, por ejemplo, $17 el millón de BTU, cuando España o Francia, que son grandes importadores, están pagando 8 o 9 dólares el barril. Esto sería la diferencia entre importar bien y en forma planificada e importar a la sanfazón, como lo estamos haciendo nosotros. No quiero pensar mal, pero ¿quién se queda con la diferencia? Y ahí es donde la corruptela y la corrupción pueden anidar. No digo que toda la diferencia sea corruptela y corrupción. Hay una gran dosis de ineficiencia y de imprevisión y en esos pliegues se cuela lo que todos estamos viendo y comentando en estos días, que es la gran corrupción. Bueno, deme un poco de esperanzas, Gustavo Weiss, en la construcción. ¿Qué están construyendo, digamos, en el país? Porque usted me decía que, digamos, el ritmo más o menos se ha mantenido de la construcción, ¿no? Sí, lo que pasa es que, digamos, en los últimos tiempos hemos visto permanentemente en los medios que los medios hablan del mercado inmobiliario y del parate del mercado inmobiliario. Esto es un dato de la realidad, lo hablamos hace un minuto. La industria de la construcción es mucho más que eso. Y en realidad todos los proveedores de insumos están refiriendo un incremento del orden del 5% en la venta de los insumos respecto al año pasado. Esto está motivado por, digamos, la industria de la construcción son tres grandes sectores, por así decirlo. Uno es el sector del corralón. El corralón son las viviendas unifamiliares que se construye cualquier persona o refacciones de viviendas, aquel que agranda su vivienda. Esto es un sector muy importante de la industria total. Después viene la inversión privada, que son inmuebles más obras energéticas, fábricas, etcétera, y por último la obra pública. La obra pública está creciendo respecto al año pasado en el orden del 20 o 25%, traccionada por el plan Procrear, entre otras cosas, más una política activa de la Secretaría de Vivienda en viviendas sociales, que está duplicando el presupuesto previsto en viviendas sociales para este año. Ese es el sector obra pública. El sector del corralón, como yo mencionaba, está muy demandado, y lo que está en cambio en actividades mucho más tranquilas es el resto de la obra privada, que es construcción de edificios, porque los edificios, digamos, tienen un plazo de ejecución desde que se planifican hasta que se terminan del orden de los 30 meses, con lo cual... Claro, el pozo hasta entregar, claro. Claro, con lo cual muchos edificios que empezaron antes del cepo, digamos, están en plena ejecución y continúan. Hay todavía demanda, hay gente que compra en pesos actualizados, hay gente que tiene pesos... A eso le quería preguntar, porque el papelito es el CEDIN, ¿no? Se llama. Sí, sí. Si mal no recuerdo, cuando le preguntaron a la presidenta del Banco Central, a Mercedes Marcó del Pont, ¿con qué lo iban a pagar? Dijo, en moneda extranjera. Pero, bueno, no sé pero no, si... son dos cosas distintas. Yo lo que le decía a usted es que actualmente, digamos, si usted quiere comprar un departamento en El Pozo, usted va con pesos, compra en 24 o 30 cuotas, que es lo que se tarda en construir, actualizados con algún índice, por ejemplo, el índice que nosotros publicamos de la Cámara de la Construcción. Eso es lo que pasa actualmente en el mercado. Después está el tema del blanqueo. El tema del blanqueo es otra cosa, y efectivamente los CEDINes que están dirigidos, que es hay dos bonos, ¿no? El BADE y el CEDIN. El BADE es para el ingeniero La Peña, porque está dirigido a obras de infraestructura y obras energéticas. Eso es un bono financiero puro que le va a rendir a usted un 4% de interés anual, que va a devengar anualmente, con vencimiento al 2016. Ahí usted va a ir con el bono y le van a pagar en dólares.
En el 2016. En el 2016. Usted tiene que creer que en el 2016 va. Lo veo que está con una sonrisa. Me parece que usted no cree mucho. No, pero no por eso. Estoy con una sonrisa porque el CEDIN, en cambio, que también es un bono en dólares, porque el 100% del blanqueo es en dólares. Usted no puede blanquear pesos en este proyecto, le tiene que blanquear dólares. El CEDIN es un instrumento donde usted va a blanquear, por darle un ejemplo, $100.000, le van a dar un certificado, un CEDIN, y usted puede ir a comprar el mismo departamento, un departamento, perdón, de $100.000, adjunta la escritura, el vendedor va al Banco Central y el Banco Central le da los $100.000 billete. Esta es la mecánica con que funcionan los CEDINes. Después hay otra mecánica mucho más complicada de explicar, que si quiere se lo explico, pero demora un poco más, que es cómo funcionan los CEDINes para poder comprar un edificio en construcción. Que ahí es más complejo, porque tiene que haber un mercado secundario, el CEDIN va a cotizar en dólares, que hay que en el mercado secundario negociarlo para hacerse de los pesos, bueno, es un poco más complejo, ¿no? Todo es tan complicado. Cuando hablábamos de Vaca Muerta, la Peña, que hemos hablado tantas veces, se decía que era así como la gran panacea, que iba a ser, bueno, ese petróleo en la roca era el gran tesoro, y que se necesitaban, no sé si me equivoco, $25.000 millones, ¿puede ser? Bueno, en su momento el presidente de Repsol, el señor Brufau, había hablado de $28.000 millones para desarrollar por lo menos la parte que tenía YPF de Vaca Muerta. Y ahora se habla de cifras de ese orden, y lo cierto es que la YPF actual no está en condiciones de acceder a un mercado voluntario de préstamos, por ejemplo, para obtener esa cantidad de dinero y poner en marcha ese yacimiento. De forma tal de que estamos ante una posibilidad que contiene recursos y todavía no reservas, es decir, no sabemos qué costo tiene la movilización de esos recursos, y presenta un desafío tecnológico y ambiental formidable. Entonces, creo yo que jugar todas las expectativas a Vaca Muerta es una idea un poco naif, de la cual la Argentina debería desprenderse. Es decir, Vaca Muerta es una alternativa que tiene que ser combinada con otras alternativas como ser la exploración en áreas tradicionales, continentales y marinas que están inexploradas y que son Porque petróleos mucho más fáciles. Es muy caro, ¿no?, la exploración en el océano. Es cara, ¿No? digamos, los petróleos fáciles ya los hemos descubierto, Sí. Algunos eran surgentes, Sí. y esto se descubrió en el siglo XIX y principios del XX. Entonces ya el mundo está en petróleos difíciles y caros. Brasil ha hecho maravillas en el océano muy profundo, en lo que se llama el presal. Ahí frente a San Pablo, ¿no? Frente a San Pablo, pero a una distancia muy considerable y a una gran profundidad. Ellos están, digamos, se han convertido en una potencia petrolera mundial. Quiere decir que una buena política aplicada durante 10 o 12 años en forma persistente puede cambiar la situación en forma radical. Lo que la Argentina no tiene es ni buena ni mala política, y por el contrario insiste en soluciones que tienen un gran contenido mágico. Pero usted qué sabe, La Peña, cuénteme, por ejemplo, se ha hablado tanto de que los ingleses en los alrededores de Malvinas están perforando, están haciendo, incluso creo que hay una plataforma también, ¿no? Hay varias perforaciones, no en las Islas Malvinas propiamente dichas, sino en el mar que rodea las islas, que son como 500.000 kilómetros cuadrados. Y eso demuestra, ellos han empezado en el año 95, y demuestra que la exploración costa afuera también es de largo tiempo. Fíjese, ya han pasado 18 años y los avances son relativos. Entonces, la Argentina se ha dejado estar. Ha pasado de ser un país exportador a un país importador sin que el ministro lo pueda todavía reconocer. Fíjese que la presidenta de la Nación habló 4 horas en el Congreso, Sí. en el discurso más importante que da un presidente de la Nación, y omitió absolutamente el tema energético, o lo trató en forma absolutamente secundaria, de forma tal de que de ahí se deduce que la presidenta no tiene en claro el gran problema estructural que le presenta para su gobierno y para la Argentina, por consiguiente, un problema energético no resuelto, que es siempre un problema estratégico y que no hay país en el planeta que deje de considerarlo como un tema de absoluta importancia, ¿no?
absolutamente. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Gustavo Weiss, a Jorge La Peña, haber venido esta noche. Seguiría hablando una hora, porque la verdad que uno piensa, este mundo contemporáneo se mueve con energía, ¿no? Y si no tenemos energía, ¿no? Yo me acuerdo que yendo a las Malvinas, desde el aire, desde el avión, se ve como una orla negra alrededor de las Malvinas de la cantidad de petróleo que debe haber ahí, ¿no? Y eso lo hemos perdido. Bueno, un país moderno, digamos el país del siglo XX y el XXI, no funciona un minuto sin un suministro confiable de energía. Y la Argentina se encamina a la escasez. Y entonces esto puede ser uno de los puntos de ruptura, no previstos todavía, pero que pueden cambiar la situación, digamos, en un 100%. Bueno, nuevamente muchas gracias La Peña, muchas gracias Weiss. En un Gracias, instante ya Mariana. volvemos, ¿eh?